¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Estén recogidas para recibir el consejo, para recibir su palabra, y yo les cedo el turno a nuestra hermana que va a hablar su palabra el día de hoy. Amén, hermanas. Bueno, gracias por estar aquí también, por escucharnos, por atender al llamado. Gracias Fabiana, Katy, que se acaban de incorporar. Sean bienvenidas y bueno, pues nos vamos a disponer con ese gran corazón, con todas nuestras fuerzas, como dice su palabra, que lo amemos con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestro alma, nuestro espíritu, con todo lo de nosotros, que amemos su palabra y que amemos su presencia. Y esta vez esta alabanza me tomé el permiso de tomarla y de traerla porque em, qué bueno es que todos habitemos, todos los hermanos en armonía en la casa de Dios y regresar a su casa cuantas veces necesitemos y a su presencia. Como un papá, Amén. él está y saber que está disponible. Entonces, bueno, hoy les voy a compartir una enseñanza sobre las mujeres. Bueno, vamos a iniciar una serie sobre las mujeres de la Biblia. ¿Por qué? Porque es bien importante que nosotros las conozcamos, que sepamos por qué el Señor las escogió, qué pidió de ellas, em, en dónde se manifestó y cómo las usó para glorificar su nombre. Así como nosotras nos vamos a poner en esa posición de hijas de Dios y decir, Señor, en donde quiera que yo esté y a donde quiera que yo vaya, ¿qué posición debo tener para glorificar tu nombre? ¿Sí? ¿Qué palabras debo decir? ¿Cuál será mi comportamiento? El Señor definitivamente trata con todas nosotras y nos necesita, ¿sí? Y vamos a ver aquí la parte de, bueno, lo titulé Dos mujeres, dos circunstancias, pero un propósito para los planes de Dios. Y vamos a ver entonces lo que la palabra de nuestro Señor nos dice. En este caso, vamos a hablar y me voy a enfocar más en Ruth y en Noemí, en el libro de Ruth. Bueno, un poquito de preámbulo. El libro de Ruth es escrito después de los reyes, ¿no? Y me impresionó mucho, mis hermanas, que esta semana, el fin de semana que fuimos a la iglesia, la pastora habló, dijo, a mí me tocó hablar de todos los libros de los reyes y habló del libro de Ruth. Y precisamente venía el libro de Ruth, pero fue una confirmación para nuestra reunión de hoy. Y lo que me gustó es que ella decía que en la etapa de los reyes era pelea, arrepentimiento, regresaban y luego otra vez iban a pelear, se volvían a arrepentir y volvían a regresar al camino. O sea, era como estos hijos no entienden, ¿no? Casi, casi. Y la verdad es que a veces yo así me sentí, o sea, como que me sentí como en la etapa de los reyes cuando ella estaba diciendo ese ciclo que cumplían ellos. Yo dije, es que a veces parece que mi vida hasta cierto punto así es, o sea, como que lucho, conquisto, pienso que conquisto, ¿verdad? Pero luego me pasan circunstancias y siento que caigo y luego otra vez me arrepiento, vuelvo a los pies del Señor y otra vez lucho y parece que paso este ciclo de peleas en mi propia vida. Pero después ella nos dice que bueno, después de todo esto, pues viene Ruth, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos tiene esta palabra. Finalmente, el Señor tiene propósitos para todas y en todas las circunstancias y hasta, digamos, las nacidas en Belén y las no nacidas en Belén, como es en este caso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues inicio con esta parte que nos dice, bueno, después de ese preámbulo, sabemos un poco que los hijos de Noemí y Amimelec se casaron con dos moabitas, ¿sí? Ruth y Orfa. ¿Qué pasó? Ay, creo que bueno, ok. ¿Qué pasó? Bueno, aquí vamos a iniciar en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos que
dejó de haber pan en Belén, ¿sí? Y Belén, de hecho, significa la tierra del pan o la casa del pan. Entonces, de pronto, pues no hubo y ellos dijeron, nos tenemos que ir de aquí, nos tenemos que ir a otro lado. Tomó a sus hijos, a su esposa y se fueron de Belén, se fueron a Moab, ¿sí? Y llegando ahí, bueno, pasa que les pasan varias circunstancias, ¿no? Llegando allá, bueno, muere Emimelec y además mueren sus dos hijos, ¿sí? Em, También, y pues se queda tanto viuda Noemí como Orfa y como Ruth, sí, que fueron las dos moabitas con las que se casaron los hijos de Noemí y de Emimelec. Entonces, pues obviamente podemos pensar, bueno, ¿en qué circunstancias estaban? Obviamente han de haber llorado mucho, ¿no? ¿Te puedes imaginar la pena de Noemí que vivió en esos tiempos? Pues seguramente lloró, entró en luto, se sintió mal, ¿no? Como todas las emociones que hemos sentido, ¿no? Nosotros como seres humanos. Se ha de haber preguntado, ¿qué hice aquí? ¿A qué me vine? Y a veces también son preguntas que nosotros nos hemos hecho, por lo menos cuando yo inicié en este camino del Evangelio, este libro fue el primer libro que impactó así mi vida. ¿Por qué? Porque cuando yo leí acerca de Ruth, yo dije, wow, ¿qué le pasó primero a Noemí, no? ¿Qué le pasó a esta señora? Perdió todo esto y yo de alguna manera pues ya tenía 10 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Cuando me doy cuenta, pues había dejado todo. Hagan de cuenta que yo dejé todo. Carrera, este, ah, trabajo, familia, país, y me vengo a otro país, ¿no? Y dejo todo. Y claro, acogida pues, a la buena bendición de mi esposo, ¿no? Pero en ese transcurso empieza a pasar que no tengo trabajo, me van a correr. Y entonces yo empezaba como, y tenemos dos niños chiquitos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y todavía él tenía permiso de trabajo, yo tenía permiso solamente para vivir aquí. Y obviamente entro como en ese conflicto de, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si yo no he trabajado aquí? Casi, casi, ¿no? Si aquí pues lo que yo estudié allá, pues no vale de nada porque aquí uno se tiene que volver a evaluar y de verdad que son caminos bien difíciles. Entonces, pues bueno, pues me acogí un poco a mis hijos como mamá de casa, pero estaba en esa incertidumbre, ¿no? Y el hecho de no haber confiado en Dios y no haber conocido sus caminos tan profundos, así lo voy a decir, ¿no? Desde ese entonces, me hubiera evitado muchísimas penas o por lo menos o las hubiera transcurrido con más fe, ¿sí? Pero no fue mi caso. Mi caso no fue así, o sea, no lo transcurrí con fe. Ese dolor o esas etapas fueron muy dolorosas, ¿no? Que en donde yo me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué tengo que hacer? Quería agarrar el control sobre lo que me estaba pasando en circunstancias que estaban fuera de mis manos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues nos podemos dar cuenta que si nosotros hemos tenido pérdidas, cambios en nuestra vida, a veces entramos en esta parte del luto, ¿no? Pero Dios está con nosotras en toda circunstancia y tenemos que confiar en que nos mostrará el camino, ¿sí? La palabra dice, dentro de su pena, en el capítulo 1, versículo 6, dice, entonces Noemí se levantó, ¿sí? Tenía pena. Si dice se levantó, es porque estaba sentada o acostada o en el piso. Se levantó, dice la palabra, ¿sí? Con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan, ¿sí? Entonces, la importancia que es levantarnos y escuchar. Y hoy yo decía, Señor, decía yo, ¿qué escucho? O sea, ¿a quién estoy escuchando? O mi cabeza está bomba y llena de lecturas, ¿no? De interpretaciones.
y no te escucho o no te había escuchado, ¿no? Pero ella, digo que lo escuchó. Entonces, pues escuchó que había pan, ¿sí? Que había nueva misericordia, ajá, que Jehová no se olvida de su pueblo, ¿sí? Que no se olvida de Belén. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace ella? Bueno, pues entonces ella comienza, em, bueno, ¿cómo piensa una mujer, no? ¿Cómo piensa una mujer de Dios? Obviamente ya con las nueras pues les dice, bueno, vamos a salir, bueno, yo me tengo que ir, ¿no? Y les dice a sus dos nueras, andad, volveos cada una a sus casas, a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. En esta parte de Jehová haga con vosotras misericordia, digo, wow, o sea, les las está mandando con una bendición. O sea, cuando les dice, ¿saben qué? En mí ya no hay esperanzas, yo ya no puedo procrear más hijos, yo no les puedo dar descendencia, ¿no? O sea, en términos de Noemí ella estaba acabada, porque las circunstancias la decían, eran evidentes que pues no, ya no tenían pues nada que la sustentara, ¿verdad? Pero inteligentemente Noemí, yo pensé, discernió y regresó a Belén. O sea, y yo dije, ¿cuántas veces nosotras, o a veces uno no se va a Belén, nos vamos a otros lados? O sea, a buscar el consejo fuera. Nosotras yo sé que no lo somos así, pero quizás habrá o tendremos la tentación de me voy a la fiesta, me voy a la exceso de compras, me voy al algo que me distraiga, o sea, un compromiso más, uno, ¿sí me entienden? O sea, nada más como que a ponerle tapas al problema, ¿no? En lugar de realmente, o sea, decir, a ver, Solucionar. sí, a ver, si realmente necesito todo esto o me tengo que quitar y tengo que enfocarme más. Entonces, fíjense, o sea, dice que tenga con vosotros misericordia como ustedes lo hicieron con los muertos y conmigo. O sea, lo que me quiere decir que tanto Orfa como Ruth eran misericordiosas, que tenían un corazón bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo es una persona misericordiosa? Bueno, en el diccionario nos dice que misericordia es alguien que está dispuesto a ser amable y a perdonar a las personas que están en su poder, ¿sí? Y realmente también, pues aquí nos habla del carácter de Dios, ¿no? Él es amable con nosotros, ¿sí? Porque realmente nosotros sabemos internamente las fallas y los aciertos que como humanos hemos tenido y sin embargo nos perdona, ¿no? Porque nos da pues nueva vida. Y además aquí tenemos, les quise traer esto porque, ¿cuáles son las características de una persona misericordiosa? Es una persona caritativa, o sea, es una persona llena del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Una persona que es caritativa, no teme a no tener, no teme al futuro, ¿no? Es clemente, tanto con ella misma como con los demás. Es una persona fácil de tratar, ¿sí? Suave, va con calma, porque sabe que es dirigida. Tiene corazón. Sí, ay, qué persona tan de buen corazón, ¿no? Nos hemos encontrado, si Dios nos lo ha permitido en la vida. Quizás tenemos ejemplos. Es una persona que tiene lenidad, que es decir, es menos severa, ¿sí? Trata de, bueno, darle el beneficio de la duda a veces a las cosas y decir, se pasa la hoja y seguimos adelante. Punto, ¿sí? Eso también es ser misericordioso. Es indulgente, perdona. Sí, es magnánimo, perdonador y es blando de forma de ser, ¿no? Entonces, híjole, ese es un corazón que está lleno, o sea, el corazón del Padre está lleno de todas estas cualidades y características. Pero bueno, ¿qué pasó con estas mujeres? Vamos a ver que Dios tiene un plan y un destino para cada uno.
una de nosotras. Noemí, sin esperanza, exhorta a sus nueras a que se vayan a sus casas y a encontrar otros maridos, ¿sí? Por su edad, por todo, es más, no habían tenido hijos con sus hijos, con sus hijos, y pues las exhorta a que tengan una nueva vida. Orfa regresa a su casa, lo cual me indica que el Señor está en todas partes. O sea, que a veces también manda personas a otras partes a continuar con su obra, ¿sí? Porque si no, pues también Orfa se hubiera quedado, ¿verdad? Pero no, o sea, el Señor sabe en dónde la puso y en dónde movió su corazón, ¿sí? Pero Ruth respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, Pueblo y ser tu mi pueblo, Dios tu será Dios, mi Dios. donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que Mm, ama a Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. tú y yo. O sea, qué grande. Yo Ujú. digo, Noemí definitivamente les mostró también su formación, definitivamente, porque ¿cómo te puedes enamorar así de esa lealtad de una persona, pues que bueno, que lo que no es común, ¿verdad? La suegra, la suegra. Ujú, ujú. Pero realmente igual, o sea, también por eso pedir por las suegras para que sean llenas del Espíritu Santo y ellas que llevan un camino mayor que nosotras, pues nos pueden dar un consejo, ¿no? Y las que son suegras, pues igual, o sea, pueden ser de ese consuelo para su nuera, esa buena guía para su nuera, ¿no? Entonces, vemos que se cumple ahí la palabra de Dios en nuestras vidas. Y también vemos la lealtad que le tiene Ruth a Noemí, y además que ahí acepta, como moabita, acepta, se convierte a los caminos del Señor, ¿sí? Ruth, indudablemente, ¿sí? La acepta y eso además nos da una oportunidad a todos, porque yo llegué en un momento a preguntarme, pues si yo no soy israelita, si yo ni europea, ¿no? Bueno, por ahí digamos que ya con tanto tiempo tenemos una mezcla de todos, ¿no? Pero realmente esto nos ayuda a afirmar que todos somos bienvenidos a la casa de Dios, ¿sí? Entonces, em, continuando con esta parte, pues bueno, al entrar al pueblo, Noemí eh, se ve con impiedad. Y si nos damos cuenta, bueno, ellas parten después de Moab, parten a Belén, ¿verdad? De regreso. Y entonces, yo me imaginaba, espero que Noemí haya sentido un resguardo, aunque en esos tiempos las mujeres solas eran muy mal vistas, ¿no? Además eran viudas y además bueno, las dos, pero la tradición decía que pues también los familiares las podían volver a acoger, ¿sí? Eso era lo que decía la tradición. Entonces ella, Noemí, regresa a su pueblo, a Belén, ¿no? Yo me imagino y digo, ¿cómo habrá sido que llegó Noemí y con qué cara? ¿No? Y además, ¿qué pasó para que Noemí se amargara tanto? Porque si sabemos nosotros, Noemí, dice la palabra, que llegó a Belén y dijo, no me llaméis Noemí, que Noemí era placentera, Noemí era mi deleite, eso es lo que significa Noemí en hebreo, ¿sí? Sino llámenme Mara, que es amarga, ¿no? Nada me satisface, en nada me gusta, estoy enojada con todo, me fue mal, ¿no? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, ¿sí? Y también, pues aquí yo estoy impresionada porque digo, chino, o sea, culpó a Dios, o sea, o le dijo, tú me has puesto aquí, tú me quitaste, ¿no? Porque hay una parte en donde aceptar su voluntad es diferente
a reclamarle por nuestros hechos, ¿no? O por lo que nos ha pasado y no buscar esa paz y ese consuelo en sus planes, ¿no? No digo que hay cosas fuertes y duras que no son duras por sí solas o injustas, pero por eso hay que acudir al Todopoderoso y pedirle misericordia y amor y entendimiento, ¿no? Y gracia para entender lo que nos pase. Entonces, imaginemos la amargura de Noemí, que traía desde el fallecimiento de su esposo, de sus hijos y todo el camino que tuvo que recorrer caminando. Y a veces nuestros problemas los vamos machaca y machaca, machaca y machaca y dale y dale. ¿Y cuál paz tenemos en nuestro corazón? Yo pensaba en eso, ¿verdad? Porque llegó y pum, ¿no? O sea, de a veces de convertirnos en una persona de bendición en el camino, por las circunstancias que nos pasan, nos empezamos a convertir en personas no de bendición, sino nuestro corazón se va amargando. Y hay que tener entonces mucho cuidado de poder llevar a perdón lo que nos está pasando para no caer en esta situación de amargura, ¿no? Sin embargo, Ruth, que significa amiga, la acompañaba, ¿sí? Y a veces nos vemos con severidad también y la gente no nos ve igual. O sea, la vieron, dijo, oye, es Noemí, acaba de llegar. Y ella luego les dijo, no me llamen así. Pero, ¿quién era la severa en este momento? O sea, ¿quién es? Bueno, yo a veces me pongo, ¿no? O las circunstancias que les platicaba. Claro que era severa, o sea, porque decían, no, pero ¿por qué? Y claro que sea, Dios mío, ¿y por qué nos pasas por esta prueba de ya habernos cambiado 4 veces de lugar de residencia? O sea, 4, ¿no? O sea, parece que decía bueno, el Señor sabe por qué. Y he encontrado en todos estos cambios realmente su fidelidad y su misericordia, ¿no? Y Él sabe por qué ha hecho las cosas, pero mientras uno las va pasando es duro, ¿no? Entonces, a veces vemos las cosas nosotros con severidad y nos vemos con severidad, pero Dios no nos ve así, ni las personas nos ven así. Y esto hay que tenerlo bien, bien claro. Nuestro Padre te ve, mi hermana, con ojos de amor. Amén. Como nos decía hoy, em, también Fabiana, ¿no? Eres la niña de sus ojos. Y aquí también cabe, y volvemos a resaltar y recalcar, los, los nombres que hemos aceptado ponernos, las etiquetas, o el tú nunca vas a cambiar, o yo soy así, ¿no? Y que me aguanten como soy. Todo eso hay que llevarlo a los pies de Cristo. A final de cuentas, nadie somos perfectos, ¿eh? Y hay que llevarlo para que él como buen alfarero nos diga, ¿sabes qué? Quiero crecer en ti la virtud del entendimiento en estas circunstancias, de la piedad, o de que aunque no haya pan, ¿no? Sigas siendo fiel y no te muevas, ¿no? Porque a veces nada más estamos por los panes y los peces. No, o sea, sí confiando en mí, ¿no? Entonces, o sea, es un Dios amoroso que nos sigue trayendo a su palabra. Y quitarnos entonces todas esas, el no puedo, si soy así, no, o sea, lo rompo, a veces yo así como que me pongo como que me rompo y digo, y soy nueva y tengo que ser nueva, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros preguntémonos todavía, o sea, si hay algunos títulos apodos que nos hayan puesto y que sigamos llenando, porque a mí me decían no sé, la chillona, la enojona, y hasta la que lo podía todo, porque hasta también eso llega a ser de maldición a veces. La gente no puede ser gente porque no se puede equivocar. Y qué duro también puede ser eso, ¿no? Entonces, por eso hay que rendir todo esto a los pies de Cristo. Entonces, nos damos cuenta que las cosas no son por casualidad. O sea, nada nos sucede por casualidad. Ruth, entonces, bueno, llegan ellos a Belén y van obviamente a a las siembras de donde está la familia de Noemí. Y entonces Ruth le dice a Noemí, ¿no? Le dice, bueno, Noemí tenía un pariente de su marido
un hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, le pide permiso a Noemí y le dice, te ruego, le pide permiso, ¿no? Que, porque Dios le estaba guiando, que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella iba con confianza. Y en todo lo que nosotros nos encomendemos, mis hermanas, hasta nuestras relaciones, bueno, yo con mi esposo, yo con mis hijos, en la congregación, con mis amistades, con los maestros que tengo, eh, con el trabajo que ejerzo, le tengo que decir, Señor, dame gracia ante los ojos de las personas que están a mi alrededor, ¿sí? Eso que nunca nos falte como parte de nuestra oración. Y ella le respondió, ve, hija mía, si no tenía nada que comer. Entonces, vos, bueno, ya después, claro, a ver, ¿cómo funcionaba esto? Esto funcionaba porque los segadores segaban, ¿no? Quitaban todas las ramas, ¿sí? Pero tenían como parte de los acuerdos en poner dejar algunas sueltas para las personas pobres, ¿sí? Entonces, perdón, aquí todavía. Entonces, pues de ahí se agarra Ruth y dice, pues yo voy a agarrar por lo menos de lo que queda, porque pues tú y yo estamos que no tenemos que comer, ¿y quién nos va a dar? ¿No? Entonces, Ruth con su energía va, lo recoge y en la historia vemos que Boaz le dijo, regresa y va a su campo y le dice a los segadores, vemos a los segadores atrás y ella en los laditos, ¿no? Y le dice, oigan, ¿quién es esa joven? ¿No? Y el mayordomo le dice, perdón, es la nuera de Noemí, pero su esposo falleció y pidió permiso pues para recoger espigas. Entonces dice, bueno, ok. Y aquí vemos em, que se mandaba a los granjeros a tener un corazón generoso, ¿sí? En donde también las personas pobres estaban activas, o sea, también había para las demás personas, ¿sí? Pero el pobre también se tenía que poner activo para ir y recoger, o sea, a final de cuentas, la misericordia se extiende para todos, pero también tenemos que darnos cuenta que hay que estar en disposición, ¿sí? Y trabajar para obtener su comida. Entonces, pues nos damos cuenta que eh, vos, pues se da cuenta de Ruth, ¿no? Yo creo que ya le había gustado para mí. Yo dije, o que la vio joven, algo le vio, pero dijo, ¿por qué? Pero bueno, pero la importancia, pues no sé, ¿no? De también de uno como mujer, pues tener pues cierta presencia, ¿no? En cómo uno se sienta, pero que se vea esa amabilidad, esa disposición, ese carácter, ¿no? Que creo que son las virtudes de la mujer virtuosa, valga la redundancia. Entonces, pues la ve y le dice, y además los segadores le dicen, no, esta mujer ha trabajado desde la mañana hasta este día sin descanso. Y parece ahí que los estudiosos dicen que que cultivó 30 libras, ¿sí? De cebada. Y se pueden imaginar dentro de ese ramerío y busquen el proceso de siega del trigo, por ejemplo, o de la cebada. No es cosa fácil, ¿eh? O sea, el tenerlo a nosotros en nuestra mesa es porque ya pasó por un trabajal, o sea, gente abajo del sol, quitando estas ramas, pegándoles, luego otra vez como que las vuelven a filtrar y luego, bueno, y luego además ponlas. Es un trabajal ese, ¿no? Digno de admirar, hermanas, digno de admirar, ¿sí? Y vos, bueno, le dice, quédate aquí, no vayas a otro lado, ¿sí? Y encuentra aquí lo que tú estás buscando. Ruth, ¿qué encuentra entonces? Encuentra compañía entre las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Que estaban pues ahí, las segadoras y las criadas también. Ruth encontraría protección
pues no es malo, ¿no? Buscar esa protección, porque también la palabra dice, y encontró protección bajo las alas, ¿sí? Entonces, ¿bajo las alas de quién? Del Altísimo. Y en esas hay que resguardarnos. Y si pueden, bueno, un ejercicio que yo hice este fin de semana fue, Señor, yo me quiero resguardar en ti. Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Porque a veces cuando caminamos en diferentes direcciones, en fe, es bien diferente. Y no, y en familia, ¿no? Y entonces me acordaba de ese resguardo que yo sentí con mi papá, que sentía con mi mamá, y yo decía, quiero traer a mi mente ese resguardo humano que he sentido. Y entraba en paz, entraba en paz. Entonces, todos esos resguardos que hemos tenido de alguien amoroso, pues yo siento que es la representación muchas veces del amor de Dios en nuestra vida. Si Dios ha obrado en el corazón de la gente, y sí la tenemos. Y le decía, ¿sabes qué? O sea, resguárdame en ti. Y tenemos y sentimos, le podemos sentir esa protección, ¿no? Y luego, y de verdad que uno se deleita en ese estado de ánimo, lo voy a decir, ¿sí? Que es la presencia de Dios misma. Y Ruth también encontró refrigerio, porque le dijo, o sea, cuando tengas sed, ven aquí, o ¿sabes qué? Quédate aquí con nosotros, comparte con nosotros. Y Ruth se quedó a compartir además el pan pues algo de beber ahí, ¿no? Entonces, la amabilidad de voz, pues era maravillosa, fue realmente remarcable, que nos damos cuenta que es pues también la representación de nuestro Padre Dios, que es dueño de todo, ¿no? Hacia sus hijos y que van y que le piden y el Señor tiene misericordia. Ruth, la importancia de ser agradecidos. ¿Qué hace Ruth? Bueno, yo estoy impresionada. Bueno, primero pues sí coloqué esta imagen, pero la palabra dice, ¿no? Ruth agradece a vos por su amabilidad. Y vamos a traer a nuestra mente cuántas personas con su esfuerzo, incluso de verdad hasta al súper que llegamos que ya está listo para agarrar el jitomate, hay que, o sea, de verdad, pues cuando cocinemos agradecer por toda la gente que estuvo atrás tocando ese producto para que yo lo trajera a mi mesa y me diera a mí vida, ¿verdad? Ella, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Wow. Y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me merezcas, siendo yo extranjera? Y respondió vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. ¿Sí? Jehová recompense tu obra. Tu obra es tu dedicación, mi dedicación, ¿sí? O sea, el trabajo que llevas, el esfuerzo que haces detrás de todo lo que hagamos, hermanas, ¿sí? Y le dice, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, ¿sí? O sea, gloria a Dios por esta palabra, ¿sí? O sea, que veamos nosotros que es un Dios bueno y que Él nos ve, ¿sí? Y es más, o sea, que no tenemos que ultra, mega, súper, duper esforzarnos para que entonces se vea que yo soy, a ver, o sea, tenemos que partir del amor y de actuar en agradecimiento, ¿no? Y aquí fue en donde yo dije, espérame, o sea, si yo en ese tiempo, entonces en ese tiempo esta palabra me trató y yo dije, ¿sabes qué? Voy a actuar en amabilidad con lo que mi esposo me está ofreciendo. Punto. En este momento ni es mi pueblo, ni es mi casa, ni ta, ta, ta. Entonces, bueno, a final de cuentas ha sido un guerrero que ha salido como Dios le ha dado a entender, con sus pros y con sus contras, con sus cualidades y sus defectos. Y entonces empezó el Señor a tratarme y a tratarme y empecé a dejar muchísimas cosas y muchas cosas del pasado.
Y entonces realmente fue cuando dije, o sea, tengo que confiar en la palabra de Dios y en su gran misericordia, ¿no? Y así es esta es una actitud que nos vuelve el Señor a recordar, o por lo menos me vuelve a recordar Él, tranquila, cálmate, yo estoy en control de todo, ¿no? No te desesperes. Entonces, bueno, el Señor, ¿cómo se llama? Se glorifica en la unión de las personas y el inicio de una nueva ilusión, así le coloqué yo, ¿no? O de un nuevo anhelo. Hay que seguir anhelando, hermanas, ¿no? ¿En qué? En el Señor, en lo que está en su corazón. Entonces la sienta con los segadores y comparten juntos el pan, ¿sí? Llega con Noemí y le dice, luego de separar el grano de la paja y había recogido aproximadamente una canasta de cebada, lo cual equivale a 30 libras, ¿no? A 13,5 kilos. También le trajo a Noemí los restos de la comida que comió con vos y los cosechadores, además de que él le da también para llevar a su casa, ¿no? Este, en el capítulo 3 Noemí aconseja a Ruth a ir con vos, ¿no? Ya que ella le dice, yo no te puedo conseguir esposo ni nada, pero bueno, quien sigue, pues son mis familiares. Vos lo que hace es que bueno, llega Noemí con vos y le dice, ¿quién eres? ¿No? Porque pues ella se mete a su cuarto, pienso yo, ¿no? Y le dice, oye, ¿y tú quién eres? Y ella le responde, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva porque cuanto eres pariente cercano de mí, ¿no? Entonces así como que, pues te pertenezco, vamos, ¿no? O sea, soy parte de tus familiares o por herencia, pues yo debería estar aquí, ¿verdad? Y él le dice, bendita sea, ah, seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean ricos a sean pobres a ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y lo dice la palabra. Y yo dije, wow, o sea, que tu gloria postrera será mejor que la primera. Sí, o sea, la bendición de Dios se extiende. Y esa es una palabra que yo dije, Señor. Amén. Ah, gracias, Señor, por esas circunstancias que estoy viviendo, porque no es el fin del mundo y no es mi fin, ¿no? Y ahora tomo y acojo esta nueva visión, esta nueva anhelo en ti, ¿no? Y que obviamente dando vida, dando trabajo, sirviendo en la obra del Señor, ¿no? Ruth regresa con las manos llenas con a mí y espera para ver si la puede poseer o redimir, ¿sí? Que es una palabra que se usa, redimir, o sea, perdonarla, bueno, redimir es acogerla, ¿sí? Con él, a Ruth, y o otro pariente cercano, porque ella tiene que ir a ver si le dan la mano, digámoslo así, ¿no? Porque en ese tiempo tenían que acoger a la herencia, digamos, que se había quedado viuda, pero tenían que coger tanto las tierras como a los hijos y a las hijas y a todo el mundo, ¿sí? Entonces, vos va con un familiar y le dice, oye, pero a ti te toca primero, tú decides. Ahora sí que te la quedas o sea, a ella y te quedas con su herencia, ¿no? Sus tierras, o me lo das a mí. Y dicen que habían además testigos, ¿sí? Para ver que esto se hiciera, eran contratos que hacían entre familias y que se hiciera pues legalmente. Pero la otra persona le dice, no, tómalo tú. ¿Sí? Y le da un zapato. O sea, el zapato quería decir que para nosotras son el apresto del evangelio, ¿no? Se lo da a vos, ¿sí? O sea, alguien se lo da a vos. O sea, se le otorga también esa parte a vos, ¿no? Y le sabes que tú quédate con ella y con todo lo que pertenece a Ruth.
Entonces, dice, ok, ahora sí la puedo tomar tanto a ella como sus posesiones, ¿no? Que eran por reglas que se seguían antes. Ahora, ya casi para terminar, bueno, dentro de los planes, ¿estamos dentro de los planes de Dios? Ustedes díganme sí o no. Sí. Esto es evidente que ante todas las circunstancias, Dios está, Amén. ¿sí? Entonces dice, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel. Ah, bueno, lo del zapato, lo que les cuento de vos. Ahora, es importante que sepamos que, fíjense, Elimelech significa en el antiguo hebreo, mi Dios rey. Y bueno, ayer en una conversación que tuve con Pati también, me traía platicando de que que hoy iba a ser esta palabra. eh, Me decía ella, y fíjate, Malón, su hijo significaba enfermizo y que león significa frágil, ¿sí? Pues si nosotros vemos, pues se cumplió, digamos así, ¿no? O sea, el significado, pues, de su nombre, ¿sí? O sea, qué delicado es andarnos diciendo de nombres, ¿verdad? O sea, sobre todo que nos denigren, ¿verdad? O que, imagínense, enfermizo, no, pues voy así porque, híjole, qué barbaridad. Entonces, también nos dice, ¿no? Los ancianos le decían, Jehová haga la mujer que entra a tu casa. Cuando los ancianos, esto me encantó, cuando los ancianos, bueno, cuando él acepta a Ruth y los ancianos le dicen, Jehová haga la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Wow, y esto se cumple, ¿no? Y el hijo de Ruth, entonces, lo llamaron Obed, y él es el padre de Isaí, y Isaí es el padre de David, ¿no? Y de David viene, como nosotros sabemos, toda la descendencia de Jesús. Y entonces, al último, Ruth toma a Obed, ¿sí? Y lo reconoce entonces como esa gran promesa en ella, ¿no? Mi deleite, ¿sí? Pero bueno, ¿qué podemos, pues, nada más para concluir, ¿verdad? De de este libro y de todos que son maravillosos, pero de este libro, ¿qué podemos concluir? Que Dios, en su omnipotencia, está en tus momentos de gloria y en tus momentos de dolor, ¿sí? No, hay que buscarlo y hay que reconocerlo, ¿sí? Y a veces hay que mantenernos en calma, ¿no? Entrar en calma para escuchar y levantarnos con una nueva dirección, que fue lo que le pasó a Noemí. Siempre regresar a la casa de Dios y rodearte de personas adecuadas. Es muy importante, ¿sí? Actuar con fidelidad y nobleza. Todos somos observados, sí es cierto, ¿sí? Dios no deja sin propósito a nadie. Con todos tiene un propósito. Libérate entonces de las etiquetas que te han puesto por las circunstancias pasadas o que nos hemos puesto inconscientemente, ¿no? Somos escogidos y de nosotros saldrá bendición. Buscamos entonces el consejo adecuado y esperar en el Señor. No temas, hermana, Dios es fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.